Hola, ¿cómo están? Vamos a arrancar el día de hoy con un tema muy importante de la física elemental. Eh, Vamos a analizar el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Un saludo enorme siempre al grupo Euler, que es un agrado, es un encanto, es un honor siempre dirigirme a cada uno de ustedes. Vamos a trabajar la segunda parte de cinemática. Creo que hicieron ya el MRU, espero que hayan trabajado también de forma disciplinada el tema. Porque hay cositas que necesitamos de la definición del MRU para analizar ya lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Igualmente, vamos a analizar el caso especial, porque el movimiento de vertical de caída libre es un caso especial del movimiento rectilíneo uniformemente. Del MRV le voy a decir ya, para no perder mi tiempo. Ya, arrancamos entonces con algo muy importante. Eh, yo siempre te voy a decir algo que lo repito incluso a mis estudiantes que llevan también el curso de Física 1 o Física 2. Cuando tú analizas un movimiento, y lo que quieres es empezar a hacer ecuaciones matemáticas y todo lo demás, porque a la gente le encanta hacer ecuaciones matemáticas. eh, Tú tienes que tener en cuenta que lo primero que tienes que colocar en un sistema de movimiento es al observador, que en este caso nosotros siempre le vamos a llamar el sistema de referencia, ¿no? Esa O, que es como que la persona que está analizando el movimiento, que en este caso serías tú, ¿no? El que analiza el movimiento. Entonces aquí por ejemplo en la imagen tenemos, ¿no? Obviamente hay un móvil, ¿no? En dos tiempos distintos. Y acá hay una persona que la está observando. Ese observador, por convención matemática, siempre va a tomar o siempre va a hacer el punto cero, ¿no? El punto de posición cero. Entonces, eso guárdalo bien en tu mente. Es importante que lo sepas. Porque sabemos que el movimiento es relativo. El movimiento es relativo dependiendo del observador. Para mí un auto puede viajar a 10 kilómetros por hora, pero para ti podría viajar a 5 kilómetros por hora. El movimiento es relativo dependiendo del observador. Es más, una persona que está en la parte exterior de un auto, observa, obviamente que se traslada, pero una persona que está en la parte interior, ¿no? Observando el auto, para él no se mueve. Por eso es que te digo que el movimiento es relativo, dependiendo del observador del observador consciente que lo esté, pues, analizando. Entonces, por esa parte también, la importancia del observador. Ojo que el tiempo también es relativo, pero eso es otro tema. Ese es otro tema. Vamos a analizar lo que sería el movimiento uniformemente variado, donde hay una característica principal que es la aceleración. Hay un cambio de velocidad que se da a un ritmo constante, ¿no? Me refiero, pues, por ejemplo, si la aceleración es 5 metros por segundo al cuadrado, significa que la velocidad va a cambiar en 5 cada segundo. Entonces, ese cambio es uniforme, ¿no? Por eso es que el nombre también, ¿no? Uniformemente variado. Porque si cambiase en forma desordenada, ya no sería tal vez en un sistema largo de tiempo, ya no sería un MRV, ¿no? Tendríamos que cortar por tramos pequeñitos para analizar MRVs de instantes distintos, ¿no? Entonces, por eso lo que es la aceleración, ¿no? Eh, el cambio vectorial, ahí lo dice, de la velocidad, ¿no? De un móvil, acá hay un error de grafía, en un intervalo de tiempo, ¿sí? Tienes una posición inicial, una posición final, analizas pues en esta posición en tiempo cero y acá en tiempo t, cuánto ha variado la velocidad, las restas, divides entre el intervalo de tiempo y se acabó. Esto de acá es un principio fundamental, no hay nada complejo aquí, ¿no? Entonces ahí lo tienes. No está difícil. Las unidades de metros sobre segundo al cuadrado, eso lo conoces. Sistema internacional siempre lo tienes que respetar, ¿ya? Luego otra cosa que podría mencionarte aquí es el vector rojo que veo, porque este vector rojo, ya que estamos en un movimiento con un sistema de referencia, vamos a trabajar con vectores. Es inherente a un sistema de referencia trabajar con vectores. Entonces, acostúmbrate a ello, a entender el movimiento, pero con vectores. Es más, no se va a utilizar en el tema de las fórmulas escalares que generalmente se te enseñan en MRV, porque la San Marcos hace un buen tiempo ha dejado de evaluar o colocar problemas que tengan que ver con,
fórmulas escalares, ¿no? El entendimiento del movimiento se da cuando utilizas los vectores, ¿no? Para eso se te enseña el tema, ¿no? De vectores y lo puedas ejecutar en la cinemática. Entonces aquí el vector rojo, por ejemplo, profesor, sería la posición inicial, ¿no? Arrancas desde el origen, lanzas el vector al final, al punto final, que sería la posición, y sale el vector rojo. El vector azul sería la posición final, porque estoy lanzando desde el observador hasta la posición en el tiempo t, entonces es la posición final, ¿no? O mejor dicho, la posición actual, en algunos problemas le llaman así, ¿no? Eh, Restas, obviamente si resto me sale el vector verde, que es el desplazamiento, es cuánto se ha movido, o sea, es unir la posición final, o mejor dicho, en este orden, la posición inicial y la posición final, y ese vector que se lanza es obviamente el desplazamiento, es la variación de la posición. Si el movimiento hubiese sido curvo, si el movimiento hubiera sido algo así, ¿no? El desplazamiento tendría la misma definición, por eso es importante la teoría para que luego, profe, cómo es esto? Que no lo entiendo. Entonces tú tienes una posición inicial, ¿no? Yo le voy a poner P sub 0 y acá tienes una posición final, P sub F. Entonces tú lanzas un vector de aquí hasta acá. Disculpen si no sale derecho, ¿no? No, no, ahí está. Entonces este vector que estoy lanzando, profesor, es el desplazamiento. Es el vector desplazamiento, ¿no? Y por eso se le pone aquí, ¿no? Entonces este vector de acá indica, ¿no? Cuánto de referencia tiene la posición final con respecto a la posición inicial. No significa el tramo o la distancia de la trayectoria. Por eso ahí lo de línea morada es más grande, ¿no? Eso es visible. Entonces, para que no te confundas, ¿no? Eso de ahí es recorrido y es otra cosa, ¿ya? Listo, ahí para que lo entiendas. El módulo del desplazamiento es la distancia, otra cosa que tal vez ya lo has visto, ya lo has repasado. Entonces, a recordarlo. De ahí no vas a... Ah, el módulo de la velocidad es la rapidez, por ejemplo, ¿no? Estos son términos que tú vas a usar en la física. Tú tienes que saber diferenciar lo que es rapidez de lo que es, por ejemplo, velocidad. Una cosa es una magnitud escalar, que es el módulo, que en este caso es la rapidez, y otra cosa es la magnitud vectorial, que es la velocidad. Tiene sentido eso de ahí, ¿no? Y es representado por un vector. Observaciones importantes, ¿no? El movimiento acelerado se da cuando hay un momento de rapidez, ojo, de rapidez. Esto es importante porque acá hay un caso que no está dibujado. Te lo voy a tener que dibujar para que entiendas el fundamento de la definición. Movimiento acelerado aumenta la rapidez, la aceleración del móvil tiene la misma dirección que el movimiento, ¿no? Obviamente del móvil. Entonces, cuando tú tengas un móvil, por ejemplo acá el azul que se está moviendo a la derecha y la aceleración apunta al mismo sentido, entonces quiere decir que este es un movimiento acelerado. Porque por, por efecto de esta relación, la aceleración provoca que la rapidez aumente, ¿no? Este vector de acá se va a hacer cada vez más grande, ¿no? El tamaño va a aumentar de este vector porque la aceleración pues suma y suma velocidad. Entonces se va a hacer un vector cada vez más grande, ¿no? En módulo, en tamaño, por eso se refiere a la rapidez, ¿no? Pero también pasaría en este caso, ¿ah? Cuando estamos yendo hacia la izquierda, ¿no? Ahí tengo la velocidad. Disculpe que no ponga la barra arriba, ya me voy a estigar si hago más líneas. Y acá tengo la aceleración, ¿no? Entonces tengo ahí los dos. Están en el mismo sentido, entonces también va a ser un movimiento acelerado, porque ese tamaño, el módulo de esa velocidad va a ir en aumento. Cosa contraria ocurre pues cuando están en sentidos opuestos, ¿no? Cuando están en sentidos opuestos lo que hace la aceleración más bien es disminuir el tamaño del vector hasta volverlo cero, ¿no? Entonces, de ahí sabremos, pues dependiendo del tiempo, si se llega a la velocidad a ser cero y luego retoma pues el otro sentido. Eso es lo bonito de un movimiento eh, variado, ¿no? Uniformemente variado. Uh, Listo, acá tenemos el MRV, ahí tenemos la aceleración constante. La aceleración media es obviamente la aceleración, porque no hay ningún cambio en cuanto al módulo de la aceleración, ni siquiera tampoco en el sentido, porque cambiar el sentido de la aceleración ya es variar, ¿no? Entonces, porque estamos refiriéndonos a un vector y un vector está definido por el sentido, y si el sentido cambia, cambia entonces también la magnitud. Entonces,
La fórmula se queda estable porque estamos trabajando con aceleración constante, es igual a aceleración media, no va a cambiar nunca. Ecuaciones importantes del MRV. Cuando tú tengas la... Voy a la posición, porque creo que es la que primero se menciona. No sé por qué mencionan primero la velocidad. ¿Ya? Cuando tú quieres saber la posición de un elemento, de un móvil, ¿no? Es igual a la... Se parece mucho a la ecuación, o mejor dicho, claro, a la ecuación escalar que siempre les dan, ¿no? Sí, se parece mucho. Posición inicial más velocidad inicial por tiempo menos el tiempo de referencia, que es el tiempo inicial, más un medio de la aceleración por tiempo. La resta siempre, ¿no? Tiempo menos tiempo referencial o tiempo inicial, todo al cuadrado, ¿no? ¿Y por qué, profesor, acá hay un t sub 0? ¿Cuál es el fundamento de que hay un t sub 0 ahí? Ah, bueno, es que no todo el movimiento siempre inicia en el tiempo igual a cero, ¿no? Esto te lo digo porque vas a encontrar un problema que te diga algo así. Se analiza un movimiento con tal velocidad y tal aceleración, que inicia en el tiempo igual a 6. ¿Ya? Entonces tú has colocado una referencia no solo en el movimiento, en la posición, sino también tienes que poner un sistema de referencia en el tiempo. Obviamente imaginario, pero no lo vas a graficar en el movimiento. Entonces T menos T sub 0, que es el tiempo inicial. Por eso es que se coloca eso de ahí, ¿no? Porque no todo movimiento inicia en el tiempo cero, ¿no? Por eso es válido colocarse. Y todo esto, la unidad en sí sale metros, ¿no? Y ahora sí la velocidad, ¿no? La velocidad es más práctica. Los que conocen la ecuación escalar es aceleración por tiempo, ¿no? Pero acá como tenemos una referencia, necesitamos datos iniciales, condiciones iniciales se le llama. Entonces necesitas una velocidad inicial, necesitas un tiempo inicial. Entonces la fórmula cambiaría un poco porque sería la velocidad con la que arranco más el efecto que genera la aceleración, y el efecto que genera la aceleración es la aceleración por cada unidad de tiempo. Por eso es que se multiplica aceleración por tiempo menos t sub 0. El t sub 0 siempre está como referencia, ¿ok? Siempre como referencia, ¿ya? Entonces es la función de la velocidad como indica la fórmula. Observaciones importantes nunca quedan de más. Siempre se aprovecha también el aporte extra de conocimiento. Eh, mira, si t sub 0 te dejan las fórmulas ya limpias, mira. Esto cuando el tiempo inicial es cero. En la mayoría de problemas el tiempo inicial es cero. Son poquísimos casos en donde vas a tener que utilizar un tiempo referencial para denotar un movimiento. ¿Dónde podrías encontrar casos en donde tengas que colocar tiempos referenciales en movimientos que tienen dos tramos, ¿no? Un MRU principal, ¿no? Y luego un MRV, entonces ahí tienes dos tiempos, al menos en el segundo movimiento, que es el que viene después del primero, vas a tener que usar un tiempo referencial, que es en el que inicia ese movimiento. Entonces, en ese caso nada más tendrías que utilizar en realidad la fórmula superior. O en el caso explícito que te digan pues que el tiempo no inicia pues en cero, ¿no? Luego hay una ecuación que te va a servir bastante. Que te va a servir bastante para hallar lo que son velocidades también. Respecto por esta vez a la posición. Y es una fórmula muy, muy conocida que se parece mucho a la escalar, ¿no? Había una escalar que te decían velocidad final al cuadrado es, es igual a velocidad inicial al cuadrado, más, menos, dependiendo si está acelerando o no, 2AD. Entonces, esta fórmula escalar, profesor, esta vez, ¿no? Es escrita de forma vectorial aquí, ¿no? Y aquí lo que tú vas a tener que entender es que el análisis del movimiento que vamos a hacer tiene que ser vectorial. Por eso es que vamos a utilizar esto, ¿no? Es lo que te va a servir incluso para la universidad, porque en la universidad no vas a avanzar fórmulas escalares, ¿no? Eso ya queda en un nivel tal vez pre-universitario. Entonces tú tienes que estar preparado para cosas que te puedan durar a largo plazo, ¿no? Como es el conocimiento vectorial y la aplicación en la cinemática. Algunas características de la gráfica, porque como toda función polinomial, las gráficas se pueden realizar y son conocidas. El MRV en su composición, si te das cuenta de la ecuación de movimiento, vamos a ponerle nombres, ¿ya? Esto de acá se llama ley de movimiento, ¿no?
o ley de posición, llámale como quieras. Y acá es la ley de velocidad. Ya, de velocidad. Ya ahí lo pongo así como sea. Listo. Ley de velocidad y ley de movimiento, las dos situaciones. Cuando dibujemos la ley de movimiento, como es una polinomial de segundo grado, ya que depende de t, entonces acá nuestra variable es la t y es de segundo grado, es obvio que nos va a salir una parábola cuando la grafiquemos. Esa parábola puede ser, no, boca arriba o boca abajo, dependiendo. Va a ser boca arriba o va a tener la forma, ¿no? Ascendente cuando el movimiento es acelerado, ¿no? Cuando el movimiento es acelerado. Y ojo, va a tener el movimiento desacelerado, pues una embocadura hacia abajo. Entonces eso entenderlo, por favor, comprenderlo también, porque es parte, ¿no? de la gráfica. En cambio, la velocidad, como es una ecuación lineal, la ley de movimiento, un polinomio lineal, sale una recta la gráfica, ¿no? Y la aceleración, como es constante, sale una recta, pero esta vez horizontal, porque siempre va a ser a el valor del módulo de la aceleración. Entonces no tendría por qué cambiar, es una constante siempre. A partir de ello incluso puedo hallar, ¿no? Porque si me da la aceleración ya sé la pendiente de la recta de la velocidad. Y si tengo la velocidad solo tendría que integrar la función para obtener la curvatura de arriba, ¿no? Entonces a integrar una función te la voy a enseñar en un momento porque no necesito más que dos cositas que es derivar funciones polinomiales e integrar funciones polinomiales también, ¿no? Eh, Eso es práctico. Observaciones importantes. El área sombreada, ¿no? De la gráfica de velocidad, que es la que está acá. Si tú hallas el área de este trapecio, porque generalmente sale un trapecio, porque la velocidad inicial casi nunca es cero. Si fuera cero, sale un triángulo, ¿no? La velocidad inicial. Entonces, si tú hallas el área de eso, obviamente vas a encontrar el desplazamiento, ¿no? El desplazamiento. Para ello también una acotación principal, porque la gráfica no se ve. Si la gráfica de la velocidad tuviera una parte inferior debajo de la línea horizontal, que en este caso es el tiempo del eje horizontal, entonces esa área se toma como negativa. A ver, creo que gráficamente me lo vas a entender mejor. Mira, tengo esto. Entonces, si la gráfica de velocidad, digamos, ¿no? Que el movimiento haya empezado con una velocidad negativa, entonces yo quiero hallar, por ejemplo, cuánto se desplazó, entonces tengo que hallar el área bajo la gráfica, en este caso estas dos de aquí, ¿no? Aquí y aquí. Entonces voy a hallar estas dos áreas, pero aquí una acotación te va a servir por si nos toca. Esta área es positiva y esta área de acá es negativa, entonces las sumas, ¿no? Esa es mi acotación, ¿no? No está aquí, pero tienes que aprenderlo también. La pendiente de la recta de la gráfica de velocidad no es la aceleración. Muy bien. Tú le hallas la pendiente a esto y tú sabes hallar, pues tú sabes por matemática, tú conoces la fórmula de la pendiente, ¿no? Sabes cómo hallarla, entonces no hay ningún problema. Es fácil de entenderlo. Entonces tú lo vas a hallar, pues, ¿no? Lo vas a hallar y muy fácil. Ahora, este, claro, la tangente de teta, ¿no? Pero esto ya es algo trigonométrico, nos va a servir, pero en cierto caso, claro, la tangente de teta va a ser la pendiente también, ¿no? Entonces esto ya lo han avanzado tal vez en el MRU. Acá también, ¿no? Mira, este ángulo es obviamente, ¿no? Obtuso, entonces la tangente en este caso te va a salir negativa, ya tú lo hallas. Luego está la mediana del trapecio, ya es la velocidad, ¿no? Muy bien. De la gráfica, no, si tú ya es la mediana de o sea, la base media, es obviamente eh, la velocidad media, ¿no? Con el que el cuerpo está actuando. Entonces, ya el área sobrellevado bajo la aceleración, obviamente es el cambio de velocidad del móvil, ¿no? Ya tú hallas el área, pues, ¿no? Tú hallas el área acá abajo de la aceleración, cuánto ha cambiado la velocidad, y tú vas a encontrar el cambio de la velocidad, ¿no? Total, ¿no? Entonces, listo. Luego el MRU vertical, tú sabes que los principios son los mismos. Es más, esto es más fácil todavía porque la aceleración acá
es conocido. Sabemos que la aceleración de la gravedad que siempre apunta hacia abajo, siempre apunta hacia el centro de la Tierra, es 9,81 metros por segundo al cuadrado. Entonces, o simplemente G, dependiendo de lo que te diga el problema, porque el problema es que te va a decir G, tómalo como 10 para cuestiones prácticas del cálculo matemático y lo agarras, pues, ¿no? Entonces las fórmulas son muy parecidas. Mira, mira. Posición inicial, velocidad inicial menos un medio de g por tiempo al cuadrado. Esto cuando el tiempo inicial, el tiempo de referencia es cero, ¿no? Si no fuera así, cambiaría un poco. También tenemos la ecuación de velocidad con respecto a la posición. También acá hay, ¿no? Pues, ahí está. ¿Por qué menos? ¿Por qué acá está el menos, profesor? ¿Por qué el menos? Porque acá ya están asumiendo que la g es negativa. ¿Y por qué? Porque el sistema de referencia empieza arriba. Entonces ya está apuntando hacia arriba. No necesariamente tiene que ser así. Tú eres dueño del sistema de referencia. Tú eres el observador. Tú puedes poner esa O donde a ti se te plazca. ¿Eso va a cambiar tal vez la respuesta a un problema? Tal vez, no tendría que hacerlo. ¿Por qué? Porque un problema te tendría que preguntar un dato específico, un dato escalar para que, porque si te preguntara un dato vectorial, ahí sí podrías decir, no, profe, pero va a cambiar la respuesta. Pero si el problema pide un dato escalar como altura de edificios, o rapidez, o distancia recorrida, eso no va a cambiar si tú colocas un sistema de referencia alterno, ¿no? Entonces esto te lo digo. Yo, por ejemplo, en algunos problemas, en la experiencia que tengo, he tenido que poner el sistema de referencia arriba y apuntar hacia abajo. Entonces, y ahí me refiero, ¿no? Abajo positivo y arriba es negativo. Entonces ahí ya me acomodo mentalmente en cada dato que voy a empezar a realizar, siempre con escrutinio, ¿no? Ah, vienen los ejercicios, esa es toda la teoría. Creo que voy a hacer dos videos, uno de teoría y uno para resolver, porque no sé qué tanto van con la teoría. Y esto de acá, los problemitas están un poco extensos también. Ah, no, la 1 hasta la 3 están por al ojo, pero además la fórmula recogida es aquí y una cosita que quiero enseñarte, ¿no? Que tiene que ver también con la parte teórica para que tú la revises y la trabajes, es algunas cositas de derivadas e integrales. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué es que toca este tema? ¿Por qué me quiere traumar más, profesor? No es eso, y además ni siquiera es tan complejo como para que te quejes. Esto nos va a servir para ahorrar tiempo en algunas ecuaciones. Si yo, por ejemplo, tengo la ley de movimiento, ¿no? De posición, y yo la derivo, automáticamente voy a encontrar la ley de velocidad. Y si yo derivo la de velocidad, automáticamente encuentro la ley de la aceleración. Entonces esto va a servir mucho para ahorrar ese tiempo en rescatar datos, acomodarme y luego planificar una ecuación cuando la puedo acabar de un solo paso, derivando o incluso integrando. Porque una función no es la función inversa, no es la operación inversa integrar, ¿no? Porque hay casos excepcionales donde no se cumple la relación inversa, pero en su mayor parte de casos sí. Este, Integrar una aceleración me llevaría a la ley de velocidad e integrar la ley de velocidad me llevaría a la ley de movimiento, ¿no? Entonces, eso entenderlo. Reglas prácticas, porque esto tiene que ser práctico. Es así. Si tú tienes una constante, un valor numérico, ya sea pi, raíz de 3, cualquier número real, y tú lo derives, la derivada de eso es cero. Es ¿no? Una norma fundamental de la derivada respecto a una variable. Luego, si tú derivas a x, a una variable nada más, sola, la derivada es uno. Esto de acá, como que se condice con lo que está acá, ¿no? La 3. ¿No? ¿Por qué, profesor? Porque la 3, si la derivada de c por x es c, o sea, me está diciendo que, por ejemplo, la derivada, si yo quiero derivar 3 de x, yo voy a poner prima. Acá arriba esta prima significa derivada. La prima de 3 de x es 3, ¿no? Porque es el coeficiente. Y si yo quiero hallar la prima de x, el coeficiente, obviamente que no está escrito, pero se sobreentiende, ahí está el 1, acá al costado. Entonces todo acá es más o menos lo que te dicen, ¿no? Y ahora, para una exponencial, x a la n, profesor, ¿qué hago? ¿Qué hago para una polinomial? Disculpa, porque la exponencial es otra cosa, ¿no? Este, esta es una función polinomial y una exponencial es esta, ¿no? Tienes un valor constante en la base y la variable es el exponente, por eso se llama función exponencial, pero el exponente es el que se analiza. Ese es otro tema, ¿no? Entonces, mira, dicho esto, tú tienes aquí y la única regla que tienes que hacer es bajar el exponente, quitarle uno, nada más. Bajar el exponente a que multiplique.
y restarle 1 al que ya tenías. O sea, por ejemplo, si tú quieres hallar la prima de 3x a la cuarta, lo que tienes que hacer, mira, facilito, ¿ah? Esto no es nada de otro mundo. Este 4 bájalo a multiplicar. Ya, profe, lo bajo a multiplicar ya. 3 por 4, 12, profesor. Y ese que era 4, ahora es 3, pues. Nada más. Nada más. Es así de simple, ¿no? Entonces, cuando tú tengas un problema y te digan, no, mira, acá tenemos la ley de movimiento, acá tengo dos ejemplos. Tengo la ley de movimiento, pero yo quiero graficar la ley de velocidad y no quiero empezar a recolectar datos para analizar cuál es cuál y luego, ya. Puedes derivar, puedes derivar. Por ejemplo, esto de acá, la función P sí sería un MRV, porque es de función o de grado 2. Pero en cambio H, que está acá, no es un MRV. Todo acá es un movimiento curvilíneo. Todo acá es un movimiento curvilíneo, ¿no? Donde la aceleración ya no es constante, ¿no? Entonces, quiero que lo entiendas, ¿ya? Pero acá el de grado 2, este sí es un MRV. Este sí podría ser un MRV, ¿no? Cumpliendo las condiciones también. MRV, ya listo. Derívalo, ya, derivarlo para hallar la velocidad. Si yo quiero hallar la ley de la velocidad, en este caso, teniendo esa ley de movimiento, tendría que derivar nada más. Sería, profesor, 6t menos, ¿no? Obviamente baja el 2 a multiplicar y le quitas 1, por eso quédate menos. La derivada de esto, como acá es 1, obviamente se va a quedar en 0, por eso es que se agarra el coeficiente nada más, menos 5, cuando tenemos una lineal, ¿no? Y de una constante, profesor, la derivada no hay, pues, no hay, 0, ¿no? Entonces entiéndelo, por favor. Ahí tenemos entonces la derivada. No sé si lo escribí bien la T, no sé si se ve bien lo que acabo de escribir. Voy a volverlo a hacer. Entonces aquí tenemos, igual me pasa con el 5, mira, últimamente estoy menos fino con el, ¿ya? No sé qué me pasa, voy a comprarme un nuevo aparato. Entonces, ya tengo la velocidad, mira, ya tengo la velocidad, ya tengo la ley de velocidad y la puedo graficar a mi antojo. Y si yo quiero la aceleración, obviamente es el coeficiente de que está al lado de t, que es el 6, ¿no? Obviamente si lo derivas también, aceleración a todo tiempo, derivando eso que está arriba, tú sabes que la derivada de esto es el coeficiente y la derivada de una constante no hay, 6. Entonces la aceleración es 6. Con esto te demuestro que derivando hayas esos datos que necesitas saber, ¿no? Igual pasa con lo otro, si yo quiero acá la velocidad de este movimiento curvilíneo, lo que tendría que hacer es bajar al 3, sería, el menos queda, ¿no? Menos 7 por 3, menos 21t, ¿no? Más este 2 baja a multiplicar, sería 6t, porque se queda con exponente 1, y de este no hay, pues, quedaría así, ¿no? Quedaría así. Y si yo quiero la aceleración, profesor, ya, la aceleración, profesor, la aceleración respecto al tiempo, derivo lo que está arriba. Disculpa, acá me olvidé el coeficiente era 3, se queda en 2, cuidado, no te vaya a pasar lo mismo. Profesor, el 2 baja a multiplicar, sería menos 42, ¿no? Y queda como t a la 1, ¿no? Más. Y este 6t, la derivada es el coeficiente, nada más, y se acabó. Aquí te digo, pues, que tenemos una aceleración que depende del tiempo, o sea, no es uniforme, depende del tiempo. Dependiendo a qué tiempo estamos, esta aceleración va a cambiar, ¿no? Entonces, recuerda que esto ya no es un MRV, pues este es un movimiento nada más curvilíneo, donde la aceleración ya es variada, ¿no? Entonces, eso es el tema con las derivadas. Pero va a haber problemas en donde nos den la ley de velocidad o la ley de aceleración y nos van a pedir retornar. En ese caso, solo en ese caso voy a tener que integrar, que es más o menos una, como dije, no es la operación inversa, aplica para muchos casos, pero no para todos, en cuyo caso podríamos decir que es una operación complementaria, ¿no? Eh, o recíproca, ¿no? A los que quieran llamarle también así, ¿no? Y los que ya han llevado funciones recíprocas también saben a qué me refiero. Entonces, una vez hecho esto, que me den el dato de una ley de aceleración y velocidad, yo quisiera regresar al inicial, ¿no? Porque todo parte de la ley de movimiento y conforme a a la derivada de esa función, encuentro las otras dos. Entonces aquí ahora voy a tener que integrar. Primera propiedad. La integral de a de un número cualquiera de una constante es igual a por x más una constante. ¿Por qué siempre se le va a agregar una constante cuando integramos? ¿Por qué? Porque esta constante que nosotros agregamos es en realidad una condición inicial, ¿no? Que no se sabe, es una constante porque tú
Esta parte la derivas, deriva a x sale a, pero deriva la constante se va a cero. Por eso se pone siempre una constante, porque a la hora de derivar las constantes desaparecen. Ahora integrando tienen que volver a aparecer. No vamos a saber cuánto vale esa constante tal vez a priori, pero la podemos detectar porque en la cinemática esa constante refiere a una condición inicial, ¿no? No sé si me dejo entender. Si yo integro la velocidad y la constante que me va a salir arriba es una condición inicial, que en este caso va a ser la posición inicial, ¿no? Si yo integro la aceleración para obtener la ley de velocidad, la integro. Entonces, esa condición inicial que me sale al costado va a ser la velocidad inicial. Esto se entiende, esto es práctico. No te hagas bola con esto, ¿sí? Y voy a hacerte unos ejemplos también. ¿Ya? Entonces, cuando tú integras, por ejemplo, ¿no? Voy a poner acá al costado. Profesor, integro este 5 con referencia a una variable x. Aquí vamos a integrar con referencia a t, porque en cinemática trabajamos con la variable t, que es del tiempo, ¿no? Todo depende del tiempo. Entonces acá sería 5x, profesor, ¿no? ¿Y qué pasa con una polinomial, profesor? O sea, por ejemplo, tengo 3x y quiero integrar eso. ¿Cómo integraría? Ya, pues fácil. Mira, la fórmula sería la inversa. Si en la derivada bajaba a multiplicar, ahora mira lo que va a pasar. Mira. Este exponente le sumas 1 y esta vez vas a dividir sobre ese mismo valor. ¿Ya? Al exponente le sumas 1, o sea, sube de grado, y vas a dividir, ¿no? Con ese exponente nuevo que se ha formado. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Cómo es eso? Acá tenemos 3x, ¿no? Obviamente le voy a subir de grado al x, o sea, de grado 1 a grado 2, y voy a dividir entre ese 2, ¿no? Obviamente al coeficiente, ¿no? No tiene por qué dividirse a la variable, no tiene sentido eso. 3 medios x al cuadrado, no se puede hacer nada, eso sería ya la función integrada, ¿no? Recuerda eso, y esto pasa con muchos casos también. Mira, voy a poner esta vez la integral de 5, con negativo, ¿ya? Menos 5x al cubo, ya diferencial de x. Entonces parte de la misma idea, profesor. ¿Cómo es eso? Pongo el menos 5, que es una constante que siempre va a estar acompañando, al x al cubo le subo de grado y le divido, ¿no? En ese mismo grado que se formó. Y listo, ya tengo la integral, ¿no? Obviamente si acá hubiera sido 8, se convertiría este coeficiente en entero, dependiendo, pues, ¿no? Listo, se divide entre ese número formado. Nada más. Entonces, si te toca un integral de 4x, por ejemplo, te pregunto, ¿no? Ustedes que siempre se cuestionan de todo lo que les digo, ¿no? Porque debería ser así, ¿no? Es parte del aprendizaje reflexivo y crítico. El 4x lo voy a integrar, entonces, profesor, agarro el 4, le subo de grado al x, lo divido entre 2, en este caso quedaría entero, pues ese coeficiente en este caso sí, pues esto será 2x al cuadrado, ¿no? ¿Y cómo corroboro? Fácil, derívalo, deriva esto, si derivas 2 baja multiplica 4x, y es la misma función de la que arrancaste, ¿no? Pero esta vez, cada vez que yo integre, nunca se olviden de agregar la constante. Hay una constante que sale, siempre. Una constante que es un valor numérico, que no sé cuánto vale, obviamente, ¿no? No sé cuánto vale. Pero al ser derivado desaparecido y no sé cuánto es, puede ser cero, puede ser uno, puede ser menos 1.000.000, puede ser raíz de 3 por pi, o lo que sea, cosas extrañas incluso, ¿no? Pero está ahí una constante y es una condición inicial, ¿ya? Entonces en este caso, profesor, en este caso, cuando tenemos dos ejemplos, ya rapidito nomás para acabar este video de teoría, porque creo que me extendí más de lo que creí. Si integro esto, si integro la velocidad, obviamente, si integro la velocidad, lo que voy a obtener, profesor, es la ley de posición, ¿no? Eso por obvias razones. Entonces, integral sería menos 4. Profesor, acá le subo de grado, ¿no? Lo divido entre 2. Al 9 ya sé, profesor, que es 9 por la variable, 9t en este caso, porque la variable es t, y le agrego al final la constante. Acá divides, ¿no? Menos 2t al cuadrado, ya lo escribes bonito pues al costado, ¿no? Pero ahí está la integrada de la función inicial. Y si tengo una velocidad así, que no, que es extraño que encuentre una velocidad así, esto obviamente es de un movimiento curvilíneo ya más complejo que el MRV, pero igual, ¿no? 5t le subo de grado, profesor, le divido entre 3. Acá, menos 3. Le subo de grado, profesor, le divido entre ese grado formado. Profesor, acá un raíz de 5, ya pues acompaña al t cuando es una constante. Y le agrego la constante que siempre se agrega a la integral.
Chicos, hasta ahí, eso nos va a servir bastante. Y si lo aprendes, si lo practicas, si lo ejercitas con otras cosas más, lo vas a poder entender más rápido. Voy a hacer otro video de práctica, resolviendo al menos tres problemitas, ¿no? Esto está muy fácil. Salud enorme.